Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Muchas gracias por compartir un día más comentando temas relacionados con nuestra profesión, pero el día de hoy vamos a hacer un programa muy especial que dentro del proyecto de Experiencia Contable todos nuestros colaboradores nos pusimos de acuerdo de que cuando un mes tenga 5 martes, el último lo vamos a dedicar como un proyecto social. ¿Y qué significa esto? Que el tema va a ser dedicado a, puede ser, digamos, un tema general que todo el público lo pueda ver, que ya sea joven, sea adulto, sea viejito, sea contador, sea abogado, sea arquitecto, cualquiera pueda adquirir este video y pueda aprender y utilizarlo en su vida diaria. Les habla Ivette Barbosa, directora de este programa y proyecto Experiencia Contable, que ha nacido para compartir el conocimiento, la experiencia y la amistad con todos los que nos siguen día a día y los que se añaden cada vez más a nuestra página de Facebook, al canal de YouTube, a nuestro proyecto que también nació la semana pasada, que fue el aula Aprendiendo Juntos. Así que sean todos bienvenidos los que nos siguen por las diferentes redes sociales durante estos 7 años ya de estar en vivo para compartir y aprender todos juntos. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que para mí también es nuevo, realmente es un tema más que todo de derecho. Y yo conversando antes de entrar al programa le decía al abogado que nos va a acompañar el día de hoy que para mí siento como que me hablan en inglés, en otro idioma, ¿verdad? Porque no es nuestro lenguaje diario de contabilidad. Pero hoy venimos a aprender todos y también tener como esta idea de poder colaborar con otras personas que también estén pasando por esta situación. El tema de hoy se llama Nociones básicas sobre procesos sucesorios. El año pasado y este año muchos seres queridos se nos han ido, muchas familias han sido afectadas y a muchos la muerte nos llegó de sorpresa de un ser querido. Y en esos momentos es que nos ponemos a pensar por qué no hicimos antes X proceso, por qué no hicimos un testamento, por qué no dejamos las cosas claras de nuestros bienes. Y el día de hoy queremos que este video sea de provecho para ustedes y que podamos aprender realmente sobre este tema que afecta a todas nuestras familias y personas. ¿Y quién va a conversar sobre este tema? ¿Quién nos va a enseñar el día de hoy? Es el licenciado Randall Álvarez Hernández, abogado y notario. Y hoy está 100% dispuesto para enseñarnos y que realmente este video sea para consultas para todos los que necesiten esa asesoría en este tema. Don Randall, sea usted bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros en Experiencia Contable. Comentábamos ahora que lo que queremos es dejar como un videíto para que realmente todos lo puedan utilizar como un apoyo en esos momentos tan difíciles que a veces ni siquiera pensamos en después de que ya enterramos a nuestro ser querido que sigue, ¿verdad? Entonces la idea es que esté ese apoyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y tal vez nos conversa un poquito quién es don Randall, sí, para que la población de Experiencia Contable lo conozca. Sí, muy buenas noches y muchas gracias, doña Ivette. Sí, efectivamente, bueno, yo he estado ejerciendo ya por más de 20 años el derecho. Obviamente tengo oficina abierta, toda mi vida profesional la he desarrollado en el campo privado. Y sí, uno en la oficina ve muchas cosas, muchas situaciones que mueven precisamente a las personas a realizar algún tipo de orden o algún tipo de manifestación para dejar efectivamente sus asuntos patrimoniales debidamente arreglados. Hoy lo que yo pretendo, y por consejo de doña Ivette así me parece lo más adecuado, es plantearles el problema desde un punto de vista de una consulta regular que llegase a la oficina con una persona que tiene X o Y problema. Y en ese contexto es que precisamente hemos trabajado con nociones básicas, o sea, quiero que entendamos que es simplemente lo elemental y lo esencial que una persona debe saber para poder precisamente acudir donde un notario y tener más o menos una noción general de lo que debe tener en cuenta para tomar su decisión, para la distribución de sus bienes, para la distribución de sus saberes y eventualmente incluso para una adecuada solución de las controversias, porque aquí también hay un tema que tiene que ver con administración de los bienes. Entonces es por ahí más o menos que vamos a
a trazar las rutas de camino para poder atender en principio lo que me ha requerido doña Ivette, y en segundo, eventualmente alguna consulta que ustedes tengan. Entonces, vean, creo que lo elemental en este punto es que arranquemos en lo sencillo. El proceso sucesorio, por definición, o como ustedes regularmente se le conoce como mortual también, lo cual eso es un término más en desuso, pero también se le conoce de esa manera. Lo que tiende a hacer es un proceso universal. Bueno, ¿por qué decimos que es un proceso universal? Bueno, porque en este mismo proceso se conocen y se resuelven varias cosas, varios intereses, varios derechos, de una sola persona o de varias. Regularmente en esto está involucrado, esta definición es de Cabanelas, está involucrado un grupo familiar. Entonces pueden haber adultos mayores, por supuesto que el cónyuge supérstite, hijos menores de edad o hijos mayores de edad. Luego de ahí empieza una disgregación de otros parientes para finalmente saber y caer en una cuenta muy interesante. Al final de toda esa línea hereditaria, si no está hecha por testamento, están las juntas de educación. Entonces es un tema interesante porque un ente estatal termina recibiendo eventualmente bienes de un difunto. Entonces, no sé, doña Ivette, si usted quiere que ahí aborde de una vez. Cuando eso pasaba todo ahí, a juntas de educación. Efectivamente, muchas de las propiedades que en algún momento tuvo la Junta de Educación de San José, que era de las más grandes, algunas de ellas venían de patrimonios específicamente que estaban en ese, llamamos, que estaban vacíos, o sea que no tenía quien los reclamara. Y las juntas participan eventualmente de esos procesos cuando tienen interés en ellos. Ahorita el asunto es muchísimo más reducido, obviamente. Pero sí, efectivamente las juntas podían ser las últimas receptoras de bienes de difunto. Efectivamente. Qué interesante. Sí. ¿Y lo de las pensiones lleva la misma línea? ¿O se lo deja la caja? No, las pensiones no. Las pensiones tienen una característica muy especial. Todo el régimen de pensiones tiene establecido claramente cuáles son los sucesores del causante. Entonces esa es una legislación especial de carácter social que específicamente y taxativamente establece cuáles son los parámetros. Básicamente son los mismos del Código Civil para cualquier bien patrimonial. Obviamente están primero los hijos, están la esposa, padres del causante como la primera línea, y después de ahí van disgregando. Obviamente en materia de pensiones no tenemos la misma flexibilidad de involucrar a más personas, porque aquí lo que se presume es que es la familia nuclear, la que depende de mí, la que debe tener acceso por solidaridad, por el principio de solidaridad, a la pensión, a la jubilación del causante. Entonces, en ciertas hipótesis es por ahí que viene. Son muy contadas, tendría que haber una dependencia específica de algún miembro de la familia, por ejemplo, que yo asumiera un nieto en condición de tutelado y yo le esté dando toda la manutención. En ese caso, mi pensión sí podría ir directamente a ese nieto, pero tiene que demostrarse esa condición. Yo creo, Randa, que podemos dividir el tema como en dos aristas, digámoslo así. En mi familia nadie ha muerto, tengo propiedades, tengo bienes y no he hecho el testamento. Y sinceramente, con eso de la pandemia, todos sentimos que en algún momento va a pasar algo, ¿verdad? Yo creo que en esta época hemos sentido como la muerte tocando puertas, lamentablemente. Entonces, es donde nos tenemos que preparar. Yo recuerdo cuando mi abuelo y mi abuela estaban con vida, en Guanacaste tienen muchas propiedades, y era una típica pregunta: ¿ya hiciste el testamento? ¿A quién le van a quedar las tierras? ¿A quién le va a quedar la caña, el ganado, todos los bienes que habían allá? Y una respuesta que siempre daba mi abuelo, que me acuerdo muy bien: ¿para qué? ¿Para que me envenenen y me maten? O sea, daba risa porque él les digo yo, deje de estar viendo novelas, le decíamos nosotros, ¿verdad? Porque él decía que en el momento que él hiciera el testamento y que cada quien supiera que le va a tocar, la familia iba a cambiar, ¿verdad? La familia cambiaba. Entonces, a la fecha, él muere y no había testamento. Sí. Entonces, vea qué interesante, ahí tenemos dos líneas de trabajo. La primera línea de trabajo es que efectivamente la persona puede realizar, y las sucesiones se dividen en dos grandes grupos: una sucesión que sea testada, o sea, donde existe una última voluntad del causante, de la persona que tiene los bienes, en favor de sus sucesores, y una que es absolutamente intestada, o sea, que no hay testamento. Eso se llama en la ley sucesión legítima. O sea, aquellos que tienen relación directa con el causante, pero que no hay un documento que establezca cuál va a ser la distribución. Entonces, aquí tenemos dos elementos también.
Por un lado está el heredero. El heredero es aquel que tiene derecho a suceder al causante, a quien produjo los bienes, ¿ok? Pero ese heredero puede ser lo que llamamos heredero universal. Y pensemos en lo siguiente: un único hijo, sin ningún otro familiar. Digamos que ese sería el ejemplo típico de un heredero universal. Pero regularmente eso no es así. Entonces tenemos también la figura del legatario. El legatario es aquel al cual el causante le otorga un bien o bienes específicos. Por ejemplo, mira, la propiedad que está en Punta Arenas a la par del muelle es tuya. Mira, el carro que está con placa tal es tuyo. Mira, las acciones de determinadas sociedades son tuyas. Mira, además, los bienes valores que estén en la cajita de seguridad del banco son tuyos. Y son bienes específicos que se le entregan a una persona específica y están bien determinados. Mientras que el heredero universal o herederos universales tienen que empezar por establecer qué hay, y a partir de lo que hay, en forma alícuota, ir distribuyendo. Pero no piensen que el asunto es matemático. Hay 6 y son 6 los que o sextos. Lo digo entre 6. No, no es así. ¿Y si solo hay uno? Precisamente. ¿Tengo obligación de hacer testamento? Es que lo más sencillo es que ese uno quede, porque perfectamente esa persona puede tener hermanos, el causante, puede tener papás que sobrevivan a su muerte. Y los papás entran en la primera línea precisamente junto con los hijos y la cónyuge en relación, o el cónyuge en relación con todos los bienes. Lo que pasa es que los cónyuges o convivientes, y aquí permítanme hacer la distinción, aquellos que están casados específicamente, o aquellos que son convivientes por un periodo establecido de tiempo, tienen derecho también a suceder. Y en ese contexto tienen derecho al 50% de los bienes gananciales producidos durante la unión. ¿Suceder significa? Tienen derecho a recibir parte del patrimonio de quien lo generó. En este caso, causantes, que se le llama de forma técnica a la persona que genera los bienes. Entonces, en ese caso, esa primera porción del 50% de bienes gananciales, o sea, todo bien adquirido por concepto de un título oneroso dentro de la unión matrimonial o de la convivencia regular, pasa a ser parte en 50% del cónyuge, entonces, o del conviviente. En ese contexto, entonces, ya esa primera persona, el cónyuge, tiene una parte reservada por ley, y esto es un tema de familia, donde vemos que entonces las dos especialidades se mezclan. El tema de familia entra a jugar un papel importante en lo que es materia civil, precisamente por leyes especiales que se han creado después. Recordemos que el Código Civil nuestro es del siglo XIX y ha sufrido muy pocas variantes a través del tiempo, de los códigos más viejos que hay. Y además de ahí se han sacado ramas específicas que han venido precisamente extrayéndosele para crear sistemas nuevos que permitan una mejor protección de la familia, del niño, del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto es que debemos entenderlo. Entonces, vean qué interesante. Cuando tenemos estos casos, hay otro tema que resulta sumamente importante, que también está influenciado por el derecho de familia, que es el tema de la pensión para alimentos. Automáticamente, cuando se genera una sucesión y no hay testamento, el primer aseguro que se debe dar, aparte del tema de los bienes, es cómo hacemos para alimentar a los menores. Y esa parte el juez debe reservarla automáticamente. Entonces, aquí vamos a tener varias cosas. En este caso es que no existiera un testamento. No. O también ya con un testamento. Existiendo testamento o sin testamento, la obligación del juez es asegurar que los menores tengan la provisión que hubiese dado el causante para efectos de sus alimentos. Es indispensable. ¿Y por qué? Bueno, de nuevo, hay un principio general de derecho que la protección al menor de edad, como principio constitucional, debe darse. Además de los tratados internacionales que regulan precisamente ese tipo de condiciones de los menores en vulnerabilidad. Entonces, obviamente hay una protección remarcada. ¿Y esa protección no existe para los ancianos? También. Okay. Pero de nuevo, los ancianos tienen una condición que debe demostrarse. ¿Y a qué me refiero? No es lo mismo un anciano en esta época, y perdónenme la expresión, lo voy a decir de esta manera, no es un mismo anciano profesional que esté trabajando todavía después de sus 77, 78, 79, 80 años, que los hay, y muy buenos. El mejor ejemplo es don Rodolfo Méndez Mata, y están generando todavía ingresos y están generando dentro del ejercicio profesional una serie de actividades y están generando patrimonio, a uno que esté en condición de salud que no le permita precisamente atender ni sus necesidades. Ese sí tiene privilegio, por supuesto, pero reitero, cada situación particular debe valorarse dentro del contexto de la misma situación.
O sea, no podemos generalizar. En esta materia no hay nada que se pueda generalizar. Sí, sería como, digamos, el que está en cargo de esa situación, ver el núcleo familiar, cómo está compuesto en ese momento. Exactamente. Que no es lo mismo que yo hice el testamento hace 30 años y no lo cambié. Sí. Y llego a 30 años después, muero, y ya el núcleo puede ser otra cosa. Es correcto. Por eso el testamento tiene una gran ventaja. El testamento es mortis causa, o sea, es un negocio jurídico que se hace partiendo de que el supuesto que le va a permitir ejecutarse en el mundo real, en el mundo material, es precisamente la muerte de la persona que lo realiza. Sin esa muerte, el testamento no tiene ninguna validez para efectos, no tiene ningún efecto, para efectos de terceros. ¿Y eso se inscribe en algún lado? Sí, los testamentos, dependiendo del tipo de testamento, tenemos varias condiciones. Vamos a ver. Los testamentos pueden dividirse de varias maneras, pero en tesis de principio hay una división grande y especial. El testamento abierto, ese testamento abierto se realiza ante un notario con 3 testigos y en ese mismo acto se establece cuál es la distribución de los bienes. El notario entrega una copia, en este caso, a la persona que realiza el testamento, y otra copia va para el Archivo Nacional. Entonces, cuando una persona tenga dudas de si un familiar hizo o no hizo testamento, debe acudir al Archivo Nacional para verificar si en efecto el documento se encuentra ahí. Ese es un excelente aporte, porque realmente pueden ser adultos mayores o personas sin escuela que no saben. Exacto. Y puede ser que sí existía el testamento. Exacto. Y el otro tipo de testamento es el testamento cerrado. El testamento cerrado tiene una condición muy interesante porque se supone que el notario solo da fe de la condición en que viene el documento, cómo está constituido, hace una escritura, un documento notarial donde consigna esas condiciones. O sea, que el testamento viene cerrado, que fue entregado de puño y letra, que fue entregado por el testador y que viene hecho de su puño y letra. Eventualmente, además, alguna otra condición que necesite inscribir en relación con el tema, porque también en los testamentos pueden haber testigos y el número de testigos varía según el tipo de testamento que estemos hablando. Pero en tesis de principio, también el testamento cerrado lleva una escritura que además debe ser reportada al Archivo Nacional. En el sentido, mire, aquí se presentó el señor fulano de tal con un testamento cerrado, se montó la escritura, el testamento viene en tales condiciones, y eso se le indica al Archivo Nacional. Y el Archivo Nacional tendría esa referencia en relación con la existencia de un testamento de parte de una persona que lo hizo en forma cerrada. Por lo tanto, habría que buscarlo. Entonces, en esas condiciones que se trabaja. Además, en este caso, los herederos pueden consultar específicamente al notario que realizó la gestión para ver si efectivamente quién conservó y en qué condiciones lo conservó, si es posible. De lo contrario, lo que tendrán será la referencia a la escritura que hizo el notario en esas condiciones. El tema es que yo, por lo menos en mi práctica profesional regular, siempre he recomendado que el testamento se haga abierto, porque eso me da la seguridad de que al menos los 2 testigos estén conscientes de la existencia del documento, más lo que se envía a Archivo Nacional, más el documento que ya tiene en su poder. Sí, porque sería como es un sobrecerrado realmente. En tesis de principio sería abierto. Lo que pasa es que, reitero, aquí es muy importante que, por ejemplo, quien hace el testamento, el causante, tenga también una persona de confianza al que le pueda entregar el documento. Sí, eso es lo que yo normalmente he visto, que hay alguien de confianza en el medio. Exacto. Y le informa. Correcto. Que estoy haciendo un testamento y si algo pasa, para que igual muchos han muerto y no se sabía lo del testamento. Otra cosa que yo recomiendo es que en un caso de un testamento abierto, además de los testigos, el testador se comunique con quien él designa como albacea. La figura del albacea es muy interesante, porque la figura del albacea es un administrador y representante de la sucesión mientras se adjudican los bienes, o sea, mientras se le entrega a cada quien lo que le corresponde en conformidad con el testamento. Entonces, ese administrador debe tener conocimiento de que ese testamento existe. ¿Por qué? Porque a él le va a tocar el tema de ir a presentarse ante un juez y eventualmente aceptar el cargo. Porque aquí hay un tema interesante también. Una sucesión la puede abrir cualquier interesado legítimo. Y perdónenme, pero aquí el espectro es enorme. Desde un acreedor de un heredero que sepa de la existencia del testamento o de la existencia de la sucesión, pasando por otros familiares, pasando por eventualmente algún tipo de gestión que pueda realizar un ente público en esta materia. Entonces, estos elementos se mezclan para tener en cuenta que cualquier interesado en que precisamente alguien reciba la sucesión puede activarla. En el caso, digamos, hay un testamento. Sí. Me voy a pasarme del lado de contadora, ¿verdad? Correcto. Hay un testamento.
están ya divididos los viernes. Correcto. ¿Verdad? Pero el señor es empresario, es contribuyente y le debe hasta la manera de andar al Ministerio de Hacienda. Correcto. ¿Esos bienes que están dentro del testamento se protegen por el testamento o si tiene que existir una liquidación de pagarle primero al Estado? Correcto. Y vamos a ver qué queda para cubrir ese testamento? O sea, el testamento no es una garantía de que me libra de los cobros de acreedores, digámoslo así. No, el testamento, precisamente hay algo muy interesante y por eso hablábamos de que son juicios universales. En estos juicios, en tesis de principio, en estos juicios se discuten todos estos temas. Quiero ser claro y comentaba a doña Ivette que estaba aprendiendo una cosita ahora en la tarde cuando estaba revisando el tema, y es que ahorita, regularmente cuando se abría, y ya aterrizo en la respuesta, cuando se hablaba de un juicio universal y específicamente de un juicio sucesorio, hay una figura que se conoce como fuero de atracción, o sea, que al juicio sucesorio tenía que ir a parar todo lo que estuviera en trámite a nombre del causante. Entonces, al final el juez terminaba viendo de todo y no se avanzaba en nada. Y por eso estos procesos son sumamente lerdos, algunos de ellos donde hay muchos bienes involucrados, donde hay administración de empresas involucradas, donde hay eventualmente un patrimonio muy grande que se bifurque en varias actividades. Eso complica mucho la situación y eso implica entonces que específicamente sí, tengamos a varios participantes o actores dentro del proceso. Esos actores sí, pueden ser el Estado a través de la Procuraduría General de la República, precisamente tratando de conservar los derechos del Estado en materia tributaria. Pueden estar los de la municipalidad en cuanto al cobro de impuestos, que también puede participar diciendo que le faltan. Pueden estar los de la caja en relación con el régimen de seguridad social y lo que a ella corresponde. Puede estar también el PANI en caso de que haya menores de edad involucrados en el asunto. Incluso podría haber eventualmente otras personas interesadas, reitero, acreedores del causante que tengan interés específicamente en que se les respeten sus créditos privilegiados. ¿Cuáles son estos? Prendas, hipotecas. Entonces, mire, si yo tengo una demanda presentada, mándeme el albacea para acá, porque ya no es que me traiga la demanda para acá, es que el albacea tiene que ir a donde yo tengo la demanda, y entonces donde yo tengo la demanda vamos a discutir, y dependiendo de lo que surja de todos esos procesos, es lo que va a quedar en dos platos. Primero se cancela el pasivo, primero se cancela todo lo que es cierto que el gobierno va primero. No en ese orden necesariamente, porque aquí tendríamos que ver otros detalles. Hoy me comentaron esa parte. Sí, aquí tenemos que ver otros detalles. Recordemos que los bienes gananciales también deben ser respetados. Entonces no necesariamente el Estado va de primero. Entonces ahí tendríamos que tener un cuidado importante en esa materia. Pero en fin, se presumiría entonces, eventualmente, que el cónyuge o los bienes que ha generado esto, hay que ver si están o no y en qué condición se encuentran, porque el Estado podría entrar hasta por el 50%, por ejemplo, de una casa que hayan generado los cónyuges, porque el otro 50% le corresponde a la esposa, no al causante. Si se muere el marido, al revés, si se muere la esposa y no el marido, y la esposa también tiene la mitad, esa es la que le responde. Entonces depende de las circunstancias. Por eso es muy importante en esta materia tener claro el fenómeno. Todo juicio sucesorio que genere este tipo de disputas o tenga este tipo de condiciones necesariamente va a terminar casi que por una regla en sede jurisdiccional. La única forma de evitar esa sede jurisdiccional, que por cierto de una vez lo aclaro, la sede jurisdiccional que le toca conocer los sucesorios es la del último domicilio del causante. O sea, ese es el juzgado civil donde hay que ir a presentar, miren, mi esposo murió, mi esposa murió, mi hijo murió y él vivía aquí. A ese es el que le toca conocer. Y a partir de ahí, precisamente se abre toda la discusión en relación con cómo va a quedar la distribución de lo que efectivamente se pueda distribuir. Nos están preguntando, doña Flora Elizondo en Facebook, nos dice, si se hace un testamento, ¿siempre hay que hacer un proceso sucesorio? Sí, efectivamente. Y perdónenme, pero esta pregunta es recurrente cuando efectivamente llegan a la oficina. Y sí, permítanme hacer la diferenciación porque hay una recomendación que de entrada uno le da a las personas. Vean, el testamento, como es un asunto que se va a ejecutar hasta con la muerte de los causantes, incluso puede ser mancomunado entre los esposos si los dos quieren dejar de una vez dispuesta su voluntad como esposos o como convivientes o como pareja, de una vez pueden dejar eso regulado los dos de un solo tiro. Primer elemento. Segundo elemento, efectivamente, siempre que hay testamento habrá proceso sucesorio. La diferencia está en de qué tipo de proceso sucesorio estamos hablando, a resultas del asunto. Y me voy a explicar.
Pueden haber procesos sucesorios que generen dificultades entre los herederos. Todo proceso sucesorio que va a generar una dificultad o ya genere una dificultad entre los herederos irá a la vía jurisdiccional, o sea, deberá presentarse ante un juez civil. Cuando los herederos están de acuerdo, y discúlpeme, y todos, absolutamente todos son mayores de edad, pueden ir a contratar un notario que se encargue precisamente de la ejecución de ese testamento. Igual sucede cuando no lo hay. Si todos son mayores de edad, pueden tomar acuerdos y llegar a arreglos específicos ante un notario. Esa vía notarial es muchísimo más rápida. Y digamos, no hay un notario ya de familia o de No. que está responsable del testamento, digamos. No, esa no. persona que hizo el testamento No. no va a ser el encargado No de ne- revelarlo. No necesariamente. Okay, No necesariamente perfecto. puede suceder, pero no necesariamente. Y permítame otra explicación. Cuando hay menores de edad, cuando hay adultos en condición de vulnerabilidad o abandono o enfermedad, regularmente eso también va a tener que ir a la vía jurisdiccional. Porque como tiene que intervenir el PANI, ya ahí el notario no puede intervenir. Okay. Entonces, reitero, en la vía notarial solo se puede hacer con personas mayores de edad y que todos estén de acuerdo en utilizar esa vía para efectos de la distribución de los bienes. Y para contestarle a la señora, sí, todo testamento genera un proceso sucesorio. La única forma de evitarlo en vida, y aquí voy a hacer una recomendación fuera del tema, pero es normal que se haga dentro de la discusión que uno tiene con el cliente, es, si ustedes lo que quieren es evitarle un sucesorio a sus hijos, hagan una donación. Lo que pasa es que no la hagan plena, háganla con reserva de usufructo. El usufructo significa que ustedes, el causante o los causantes, conservan el uso y disfrute de la propiedad hasta su muerte, de carácter vitalicio. Y eso permite entonces que en tesis de principio la propiedad no se mueva si no es con el consentimiento de todos. O sea, no podría enajenarse en tesis de principio, los papás quedan protegidos Y o los así hijos, evitan y así problemas y familiares. evitan el sucesorio. Además, yo recomiendo que cuando esta decisión se toma, es importante también que los hijos estén claros de lo que van a hacer los papás, en caso de que sea de esa forma, o al revés. ¿Por qué? Bueno, por una situación muy simple. Tal vez los hijos quieran colaborar precisamente en algo que a ellos les va a beneficiar a futuro, y no dejar la carga económica de hacer el movimiento, el traspaso de la propiedad, porque eso va a generar impuestos en favor del Estado y timbres en favor del Estado y los honorarios del profesional en derecho, y eventualmente quieran participar para ayudar y colaborar con sus padres. Así todo el mundo queda tranquilo. Tenemos otra consulta en redes sociales, dice, ¿qué pasa cuando muere mi cónyuge? Y tenía una deuda donde no hay documentos, ¿esa persona puede venir a cobrarme? Sí, vamos a ver. Si no hay documentos, eso se llama una obligación natural. ¿Qué quiere decir? Que es una obligación moral, que no es una obligación sujeta a una ejecución, que no es una obligación debidamente documentada, y en materia dineraria todo debe estar en papel. O sea, yo no puedo decir me debía 4 millones de colones que yo le presté y no tengo un solo documento que pruebe que esa plata yo la transferí. Tiene que haber una fórmula, porque para peores, en esta materia sí puede haber otro instituto que nos sirva para acreditar la deuda, pero resulta que quien puede activarlo, quien puede realizar la declaración de que la deuda existe es precisamente quien falleció. O sea, es imposible. Jurídicamente y materialmente sería imposible lograrlo, entonces no hay forma, o debe estar debidamente acreditada la deuda. No hay forma de hacerlo de otra manera. Cuando usted comentaba sobre donación, nos dicen cómo se calcula el monto de esa donación. Vean, eso depende. Eso varía según el tipo de bien del que estemos hablando. Y los porcentajes están establecidos en leyes propias. Vamos a ver. Regularmente eso paga un impuesto. Voy a hablar de los impuestos en general porque los timbres sí tienen unas características propias y particulares cada uno. Pero en fin, en tesis de principio, para una propiedad, por su valor fiscal, eso viene dado en el documento propio que emite el Registro Nacional. En conformidad con el valor fiscal, ustedes se debe calcular un 1.51% como impuesto de traspaso. En el caso de vehículos es 2.5% para efectos de Hacienda. De ahí hay un cálculo con una tabla en relación con los honorarios que parte del mismo valor fiscal, y un cálculo para efectos de timbres que también parte de ese mismo valor fiscal. Ahí hay una serie de rubros que hay que pagar. En general, con esos porcentajes ustedes acuden donde un profesional. El profesional tendrá que darles un desglose de cada uno de los rubros, explicarle de dónde proviene, y con eso ustedes tomar una decisión de si les queda efectivamente más conveniente en este momento hacer una donación o efectuar un testamento. Aquí es importante que tengamos claro que independientemente de que se haga o no el testamento y se vaya a un sucesorio, siempre habrán criterios para establecer a quién le toca qué y cómo, porque eso está todo definido en la ley, Código Civil especialmente.
Una pregunta que me mandaron en redes sociales es sobre las cuentas bancarias, Ajá. sobre el efectivo. Ujú. Que obviamente cuando uno va al banco a uno le dicen el beneficiario, ¿verdad? Ajá. Entonces, si en ese momento dentro del testamento viene algo relacionado con el efectivo, ¿está sobre esa parte del beneficiario de los bancos o el beneficiario de los bancos Sí. tiene Eh, ¿cómo se dice? La prioridad. Directo control. Ujú. No. Aquí vamos a hacer una separación. Volvemos un poquito sobre la figura del albacea. El albacea precisamente asume la representación de la sucesión. Ese poder del albacea que le otorga el causante, el juez lo puede certificar para efectos de, o un notario lo puede protocolizar para efectos de presentarse ante un banco, recoger el dinero. Y ahora sí, mire, este dinero que viene del Banco Costa Rica, que es un legado específico para Randall, ya está depositado en la cuenta del despacho. Pero eso lo tiene que hacer el albacea, porque es el representante de la sucesión. Ningún legatario, por muy identificado que esté, puede ir al banco a pedir eso. En todo caso, el banco exige que usted presente la documentación necesaria para efectuar el retiro a ese efecto y depositarlo en la cuenta que corresponda en conformidad con el poder otorgado. El banco se garantiza que usted presente la documentación para el retiro del dinero y el eventual, y después que se ha definido quién es el representante, el albacea en este caso, este a su vez lo lleva al sucesorio. Sería lo ideal. ¿Y qué pasa, digamos, bueno, ahora todo es con clave, ¿verdad? Sí. Normalmente hay unos que manejamos cuadernito, ¿verdad? Ya la memoria no nos da. Y me muero, ¿verdad? Dios me llama. Entonces la amiga que tiene mi cuaderno con todas las cuentas y ella sabe que es la beneficiaria, Sí. saca la plata de una vez. Sí. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Aunque ella sea la beneficiaria. Vamos o a tiene ver. que ir a hacer el trámite al Vamos banco. vamos a ver. Vea, aquí el tema es muy detallista. Y voy a dar una respuesta en dos vías. La primera vía es cómo sabemos que efectivamente lo que estaba en la cuenta es lo que efectivamente le corresponde a ella. Primer elemento. Porque perfectamente yo puedo decir, sí, mire, yo voy a dejar a Ivette todo lo que esté en la cuenta del Banco Nacional. Ajá. Y resulta que Ivette hace 3 días, antes de mi muerte, me pegó 4 gritos y yo decidí coger todo lo que estaba en el Banco Nacional y pasarlo a otra cuenta. O sea, no había nada. Sobre la que Ivette tenía control, también. Entonces, reitero, eso hay que manejarlo con sumo cuidado. Precisamente por eso es tan importante que no se hagan ese tipo de gestiones. El banco además tiende, por un sistema que está correlacionado ahorita con los sistemas informáticos, aquello es muy sencillo. En el momento que sufre la noticia de la muerte de precisamente el cuentacorrentista o el que tiene la cuenta de ahorros, automáticamente bloquea la cuenta, sujeto precisamente que se haga un trámite de esa naturaleza, o sea, que se presente un representante de la sucesión a reclamar el dinero que corresponde a los herederos y que sea un juez o un notario el que haga precisamente la entrega de ese bien, de modo de que la trazabilidad del dinero se haya dado. ¿Por qué digo esto? Igual los bienes, digámoslo igual, así, porque igual. digamos, estamos hablando de que yo me voy a meter al banco, voy a sacar el efectivo porque ya papá murió y él me daba todo a mí y no, voy a ir a coger el carro, y se van, como dicen, de lagarto. Uno va por el carro, el otro va por la moto, Sí. el otro va, no, es que papi me dijo que me lo iba a dar a mí, Sí. y se reparten los bienes sin una figura legal. No, efectivamente. ¿Qué pasa en este caso? Digamos, pongamos una parte trágica antes de decirle dos consultas que tengo acá. Está la mamá mayor, son varios hijos, muere el papá y todos los hijos se repartieron todo a su manera y cada uno se lo llevó. Ajá. Y la mamá quedó sin nada. Correcto. Y había un testamento. Exacto. ¿Qué pasa Ahí ahí? es donde empiezan los problemas precisamente. Comentábamos antes de iniciar la conversación precisamente que en materia de familia y el tema sucesorio no se aparta de esos temas. Usted tiene los mayores amores o los mayores odios. Usted tiene las mayores virtudes de las personas o tiene las cosas más oscuras de las personas. Entonces eso es muy complicado. Efectivamente, en una situación como esa, la mamá tiene que tomar una decisión que es muy incómoda. Bueno, yo puedo ir a abrir el sucesorio, sí, usted puede ir a abrirlo. ¿Y qué va a tener que explicarle al juez de entrada? Mire, es que yo ya no tengo ninguno de los bienes porque mi hijo se llevó mi hijo se llevó otro, así que hay que empezar por reclamarlos. Y hay que empezar por anotarlos. Eso significa que el juez tiene que girar una orden para que esos bienes no se desaparezcan o no sean metidos al comercio regular. De todos modos, ya eso va a generar un problema para ellos. Aunque estén en uso de esos bienes, no se pueden enajenar, no se pueden traspasar, no se pueden
pignorar, no se pueden grabar, no se pueden hacer nada. Simplemente es el uso de los bienes y eventualmente la destrucción. Pero tengamos en cuenta que también, por ejemplo, un vehículo puede generar un daño a terceras personas y eso se va a reputar a la sucesión, ya no al causante. O sea que todos van a salir perjudicados. Entonces, ese tipo de circunstancias es importante que en ese caso las personas que estén en eso, lo primero que busquen sea un profesional en derecho. Miren, y aquí hay muchas alternativas y permítanme en el comercial pequeñito. En esta materia hay muchos consultorios jurídicos que trabajan sin costo, o sea, son servicios de las universidades Costa Rica, ULACID, Latina, etcétera, 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 las que ustedes quieran pensar, donde se dan ese tipo de consultorio. La persona puede ir ahí precisamente y requerir la información necesaria para este tipo de procesos. Excelente. Y esos son gratuitos. Eventualmente también, si ustedes tienen un abogado cercano, traten de consultarlo, independientemente de la situación, por lo menos para que les colabore con el primer inicio de los procedimientos. Proceso, claro. Sí, porque realmente, digamos, cuando muere un ser querido, realmente la mayoría no está pensando en los bienes. No. Realmente. Más de uno saldrá ahí oveja negra, ¿verdad? Pero la mayoría está pensando en el dolor que siente en ese momento. Correcto. Ya cuando pasa el tiempo es que empiezan a analizar la realidad. Y ahora sí, aquí, ¿dónde busco ayuda? Si ya me desmantelaron la casa, si ya se llevaron todo, ¿verdad? Entonces, es bueno saber que hay consultorios en las universidades que les puede colaborar a todos los que nos están escuchando, que tal vez están pasando por esa situación y no saben qué hacer. Realmente no hay que permitir que abusen, que se abusen de las personas vulnerables o las personas que los aman mucho y por eso no hacen ninguna causa. Doña Ruth nos pregunta, buenas noches, si yo recibo un bien mediante un testamento, pero no soy familia, ¿puede impugnar los herederos el deseo expreso en dicho testamento? Sí, doña Ruth, sí puede. Pero aquí el fenómeno va a ser en qué condiciones lo hagan y bajo qué argumento se haga. Sí, efectivamente eso puede suceder. En ese momento, esos son el tipo de procesos sucesorios de los que hablamos que se complican. ¿Por qué? Porque tenemos un tercero que no es parte de la familia o bien un pariente lejano que no está muy cercano a la familia pero que recibe una parte de la herencia. Efectivamente, cuando eso sucede, algunos de los herederos generales o legatarios en general prefieren impugnar el testamento por A, B o Z razones. En general, las razones son o médicas o circunstanciales o eventualmente una indignidad. Y permítanme explicar un poquito el concepto. La indignidad tiene que ver con la condición de efectivamente cómo me comporté yo con el causante. Si yo lo denuncié, si yo lo vituperié, si yo lo injurié, si lo traté mal, si no le di el cuidado cuando debía habérselo dado o habiéndoselo dado, lo di mal. Ese tipo de circunstancias pueden generar una indignidad y esa indignidad genera que automáticamente usted vaya a tener herederos que van a impugnar esa decisión. Si no está en uno de esos supuestos y todo fue por las vías normales, hay que dejar que discurra. Lo que pasa es que el problema con los sucesorios es que la cantidad de intervinientes genera mucho problema a veces con el tema de los recursos, de los plazos, de las audiencias. Gracias a Dios con el nuevo Código Procesal Civil vamos a ver si esto mejora un poquito, lo dudo, pero vamos a ver si mejora un poquito, porque ya no son aquellas juntas de herederos, ahora son audiencias específicas sobre temas específicos, pero en fin, eso no significa que la gente no esté realizando gestiones que atrasen o dilaten el procedimiento. Pero sí, todo el que sea heredero o legatario está expuesto a esa posibilidad. Y está igual tiene la oportunidad de hacer ¿cómo es que se dice? Un derecho, que no estoy de acuerdo, ¿Qué? Que no estoy de acuerdo con el testamento, ¿cómo se dice? Eso se llama una objeción. Tiene el derecho a hacer una objeción, a que la gana o que la pierde, ¿verdad? Correcto. Pero tiene el derecho. Claro, tiene todo. Todos tenemos, eso es un derecho constitucional también, el derecho de accionar. Exacto. Les recordamos a todos los que nos ven en este momento que somos el proyecto Experiencia Contable. Estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche conversando sobre temas relacionados con nuestra profesión. Y el día martes, que cae el 5º de cada mes, lo vamos a dedicar a lo que es proyecto social, que son temas dedicados a toda la población, indiferentemente de la profesión o oficio que realiza, que sea de bien para su vida en cualquier momento. Vamos a empezar otra parte nueva de nuestro proyecto Experiencia Contable, que vamos a hacer notas técnicas en cada uno de los programas que veamos que sea necesario. El día de hoy, por ser el primer social, digámoslo así, primer programa social, queremos compartir con ustedes un video
que lo va a patrocinar la Iglesia Cristiana Santa Fe para que vaya de la mano con el proyecto social. Siempre va a cambiar el tema, no va a ser siempre el mismo, sino que la idea es que podamos compartir y hacer conciencia. Regresamos del video y vamos a compartir las preguntas que ya nos tenemos en redes sociales y también vamos a hacer una rifa, a ver si pusieron atención sobre lo que don Randall nos ha venido explicando en estos 40 minutos. Hola, pasaba por aquí porque quiero traerte una pequeña reflexión. Cuenta una historia que habían dos vecinos. Uno tenía un jardín precioso, hermoso, lindo, resplandeciente y reluciente. El vecino de la par era un hombre envidioso, un hombre que siempre se pasaba quejando. Cierto día el hombre envidioso tenía un puñado de basura. Y como era tanta la envidia del otro vecino por tener su jardín tan lindo, su jardín tan cuidado, lleno de árboles frutales tan deliciosos, él decidió llenar una cubeta con toda la basura más putrefacta, la basura más fea que encontró, y fue a la casa de su vecino y la vació en la puerta. El vecino, al darse cuenta de esa basura, que olía horrible, que olía muy fétido, que olía muy desagradable, decidió tomarlo, limpió la basura, lavó y secó el balde hasta quedar reluciente. En su lugar, seleccionó las mejores frutas de su jardín, manzanas, naranjas, peras, bananos, todo, y se lo fue a dejar a la casa de su vecino envidioso. El vecino sorprendido dijo: ¿pero por qué? Si yo te tiré basura, ¿por qué me estás dando una cubeta llena de las mejores frutas que tú tienes? El vecino contestó: cada quien da lo que tiene en su corazón. Espero que esa reflexión te haga pensar lo que estás dando a tu prójimo y lo que darás a la gente de ahora en adelante. Chao. Randall Álvarez, comentando sobre el tema de testamento. Me queda mejor decir testamento. Correcto. Si hacemos testamento en vida, para no tener problemas ni con la familia ni que nos recuerden de manera así como: ay, papá o mamá hubiera dejado el testamento o hubiera dejado el testamento, ¿verdad? Entonces la idea es que realicemos conciencia el día de hoy. Hay una pregunta muy interesante de Ana Yancy Rodríguez, pero la vamos a dejar para después de las rifas. Vamos a hacer 2 rifas. Y la rifa van a ser 2 preguntas. El primero que conteste la consulta que don Randall nos va a hacer, se va a llevar una licencia de Cyberfull, nuestro patrocinador de factura electrónica. Y también hay un cafecito de Café Tony de Dota de Tarrazú, también como premio. Y va a haber hágame una cirrudilla, así como que tengan que pensar. Ajá. Que la que se va a llevar el café y se va a llevar la licencia de factura electrónica. Y otra pregunta no tan ruda, que solo se va a llevar la licencia. Correcto. Entonces, vamos con la primera. La primera pregunta es: ¿cuándo se hace efectivo un testamento? Vamos a ver. El primero que conteste, ¿esa es la ruda o la fácil? Esa es la fácil. Esa es la fácil, se lleva solamente la licencia de Cyberfull. A ver si doña Ivania nos ayuda a ver quién contesta primero. Otra vez, don Randall, la pregunta. Sí. Yo creo la que no quieren premio hoy. Ajá. ¿Cuándo se puede hacer efectivo un testamento? ¿Cuándo se ejecuta? Al fallecer la persona, don Marvin Vargas. Correcto. Correcto. Entonces, don Marvin, usted se lleva una licencia de Cyberfull
lo que es facturación electrónica. Vamos con la segunda pregunta, que es la difícil, dice don Randall, y sería un cafecito de Café Tony, nuestro patrocinador de Dota de Tarrazú, y otra licencia de factura electrónica. La segunda pregunta sería, ¿cuántas veces puedo cambiar un testamento? ¿Cuántas veces? Puedo cambiar un testamento. ¿Cuántas veces se puede cambiar un testamento? La primera persona que nos conteste se llevaría el cafecito de Café Tony y la licencia de factura electrónica. Vamos a ver cuándo muere la persona. Las veces que quiera. Don Clever Calderón se nos lleva la licencia de Cyberfull y el cafecito de Café Tony. Por favor, escribirnos al WhatsApp de Experiencia Contable para coordinar la entrega de los premios. Muchísimas gracias por estar todos ustedes el día de hoy conversando sobre este tema que realmente en algún momento tocará la puerta de nuestras familias. Vamos con la pregunta de Ana Yancy Rodríguez. Y yo creo que muchos estamos pensando igual que ella. Dice que tiene casa propia, aún trabaja, pero está a poquitos años de pensionarse. He decidido, estando yo en el momento que tenga que cuidar, o sea, que ya me tenga que cuidar, vender la casa. Y con ese dinero y la pensioncita, pagar un lugar donde alguien me cuide, digámoslo así, lo que me queda de vida. Realmente yo sé que muchos pensamos de esa línea, entonces ahí esa pregunta es muy general. O sea, ¿qué pasa? ¿Tengo que dejarlo por escrito? ¿Tengo que hacer un testamento para eso? Por aquello de una enfermedad que me incapacite, ya tomar esa decisión al final. Sí. Vamos a separar los temas de nuevo. Vamos a ver. Como lo pregunta la señora sería, yo tengo una jubilación, que es diferente de pensión. La jubilación es un derecho, la pensión es una ayuda. Yo tengo una jubilación y la jubilación, junto con el producto de la venta de mi casa, yo los conformo en un patrimonio que me permita ser cuidada durante mis años de vejez o el tiempo que yo lo requiera. Efectivamente, ahí hay un tema interesante, pero no requeriría un testamento en tesis de principio, requeriría un contrato con las personas que me van a prestar el servicio y por el tiempo que alcance precisamente el dinero que tengo reservado al efecto. Entonces ahí estaría eso solventado con un contrato. Si su decisión es de otra naturaleza, o sea, si usted efectivamente en este momento quiere que cualquier enfermedad que surja y la imposibilite para este efecto, a futuro le mantenga esa voluntad, sí tendría que hacer un testamento indicando entonces que la disposición suya frente al bien es que el albacea, que sería el representante de la sucesión, vende ese bien y lo invierte en un contrato en su favor para efectos de ser cuidada. Y eso lo tendrá que ejecutar el albacea en conformidad con las reglas que se establecen al efecto. Y eso obviamente lo tendrá que tutelar un juez. Pero permítame una explicación aparte. El problema surgiría si efectivamente la albacea no cumple con sus responsabilidades. Así que recomiendo de nuevo, todo testamento debe ser comunicado a personas de confianza, todas ellas, de modo que en tesis de principio al menos una persona que no sea la albacea que tenga conocimiento del asunto. Por eso los dos testigos, aunque son instrumentales para efectos del documento, simplemente sirven para establecer las condiciones mentales y emocionales que tiene el testador en ese momento. Es importante que ojalá sean de alguna manera cercanos, si eso es posible. Si ello no es posible, por lo menos que algún familiar de algún rango de cercanía tenga claro también el fenómeno. Porque ese testamento, de nuevo, va a estar depositado. Aquí el problema que tenemos es que en esa condición, a como lo está planteando la señora, alguien tiene que ir a ver cómo hace para ejecutar esa voluntad. Exacto. Porque recordemos que en ese contexto no habría interesados. Exacto, hay que comunicarlo. Sí. Yo sé que a veces somos un poquito no sociales, ¿verdad? Y somos muy selectivos tal vez con las personas que están a nuestro alrededor. Sí. Y en este caso, toda una vida de trabajo para que en nuestros últimos años alguien se aproveche de la situación y no recibamos un término de vida digno, también es responsabilidad de nosotros el comunicarlo realmente. Right. Y así como nosotros decimos de la parte de los contadores, tengan un contador de confianza. Don Randall, yo creo que también tenemos que tener un abogado de confianza. Sí, eso es. Un abogado de confianza más para estos trámites, porque ya hemos escuchado cosas, ¿verdad? Más que todo para los adultos mayores,
tener cuidado con esta línea, ¿verdad? De cómo cuidar nuestros bienes, nuestro futuro, porque ahorita tenemos los 5 sentidos bien, pero solo Dios sabe dónde vamos a estar en unos años y cómo vamos a terminar nuestros años, ¿verdad? Y entonces yo creo que también este programa, espero que sea un llamado de conciencia para los que hoy sienten que tienen todo 100 años de vida por delante, ¿verdad? Porque a veces depende de la edad que tengamos, creemos que no va a llegar a nuestro fin, ¿verdad? Para tomar decisiones y así como aconsejamos, insisto, tengan un contador amigo, tengan un contador consejero. Yo siento que hay que tener un abogado también consejero, Randall, en ese sentido. Sí. Ya casi estamos en los últimos minutos del programa, entonces me gustaría como que hiciéramos el ABC ahorita que estoy en vida. Correcto. ¿Qué tengo que hacer para estar tranquilo y evitar problemas con mi familia cuando ya no estoy, que me estén recordando solo por pleitos, ¿verdad? Y el ABC, si no se dejó testamento. Sí. O sea, murió mi esposo, murió mi papá, murió mi mamá. Nosotros como hijos, como familias, ¿cuál es el ABC que tenemos que hacer? Ya cuando lo enterramos, lo lloramos, ¿ahora qué sigue? Sí. Vean, aquí el problema que tenemos es el mismo que hemos venido manteniendo. Para un ABC de un testamento, lamentablemente muchos jugamos primero con el corazón que con la cabeza. Cierto. Como papás, como hermanos, como hijos, etc. Entonces, discúlpeme, yo tendría que recomendar que para efectos de un testamento siempre se proteja la parte más débil de la familia. Primer elemento. Pero independientemente de las decisiones que vayan a tomar, si el tema es justicia, divídanlo en partes iguales. La pura verdad, discúlpeme, voy a decir algo que es un poquito grosero, para cuando eso suceda, ustedes ya no están aquí. Entonces la división en partes iguales lo que deja es a todo el mundo amarrado, debiendo tomar decisiones en conjunto, por lo menos en esa característica. Si no es posible en la familia tomar eso, entonces por favor especifiquen los legatarios. O sea, esto es suyo, esto es suyo, esto es suyo, esto es suyo. Independientemente de lo que suceda después de su muerte, les reitero, ya ustedes no van a estar ni para oír ni para ver lo que están diciendo. Y es una decisión de ustedes, no es de nadie más. O sea, si alguien reclama, de que reclame, no le va a quedar de otra que el derecho al berreo, por un lado. Por otro lado, reitero, los testamentos se guardan en el Archivo Nacional, y ahí puede consultarse, la consulta es pública. Deben tener una persona de confianza que sepa de la existencia del testamento, además del albacea, que yo recomiendo que lo sepa, para que esta persona pueda estar al tanto o comunicar al resto de herederos la existencia del documento. Quiero que estén claros también que los testamentos se pueden variar en el momento que ustedes quieran. Eso implica que ustedes pueden tomar una determinación hoy y si mañana decidieron coger todos sus bienes, venderlos e irse en un crucero, lo pueden hacer sin problema ni pedirle permiso a nadie. Por último, en relación con el tema de que no dejaron testamento, bueno, la ley les da la solución a los herederos y hay un listado ahí muy claro, taxativo, en orden, que especifica quiénes son los primeros que entran, quiénes son los segundos, quiénes son los terceros, y así poquito a poco van a ir acabando, hasta llegar, como dijimos, a las juntas de educación, que son los últimos. Entonces, en ese contexto, reitero, la ley va a dar una solución. Lo importante es que ustedes tengan claro que si lo que quieren es, en tesis de principio, dejar las cosas distribuidas según su voluntad, lo importante es hacer un testamento. Si lo que quieren es dejarlo distribuido según su voluntad en vida, reitero lo que ya le dije, lo que hablábamos hace unos minutos, hagan una donación con reserva de usufructo para que ustedes no se queden sin nada que les pueda proteger. Es importante que consulten el tema, o sea, efectivamente, como dijo Ñivette, en esta materia es importante consultar a un profesional en derecho. No se dejen guiar por amigos, no se dejen guiar por personas que no tengan conocimiento en el campo del derecho. Y aquí voy a discrepar un poquito con doña Ñivette. Efectivamente, un abogado de confianza es bueno tenerlo, pero también es bueno tener un familiar cercano que esté claro de las cosas que quiero. Es más importante eso que un abogado de confianza, porque ese familiar cercano se va a preocupar específicamente, o esa persona cercana, un amigo u otra persona, se va a preocupar porque efectivamente mi voluntad llegue a su fin. Es correcto. Siempre es importante esa comunicación. Finalmente, ninguno de estos procesos se pueden llevar sin un abogado de por medio. Estos son los temas complicados. Entonces, igual tendrán que ir yo voy a hacer un papel ahí, lo voy a dejar escrito en mi mesita de cama. No. Aunque sí ha sucedido y eso genera después pleitos y demás, porque si está hecho de puño y letra y hay pruebas grafoscópicas y demás, bueno, pero reitero, eso lo que va a hacer es encarecer, alargar y matar el asunto. Por último, quiero dejarles un detallito nada más simplón de lo que serían los documentos que tienen que tener a mano para efectos de iniciar un proceso sucesorio.
Primero, el acta de defunción de la persona causante. 2, una descripción o un inventario de los bienes de esta persona, los que conozcan y los que no conozcan. En esa parte sí es importante consultar eventualmente un abogado, porque ustedes no saben todo lo que puede suceder. Ustedes pueden creer que su esposa o su marido o su hijo no tenía mucho y resulta que tenía algunas cositas escondidas. Es importante saber eventualmente si hay algún valor en los bancos que tenga que conocerse. Para eso precisamente la figura del albacea hay que mandar a preguntar. Aparte del inventario de los bienes y todo lo demás, es importante también que tengan un valor aproximado de lo que estos dan. En los bienes que son inscribibles, el registro da esos valores como valor fiscal. Si estamos hablando de acciones y demás, las acciones tienen valor nominal en las sociedades, pero eventualmente pueden haber propiedades involucradas con las sociedades. Eso establece que ya hay un parámetro diferente para calcular el valor de esa acción. Entonces eso es importante que también lo tengan claro. Ese inventario es muy importante. Por último, referente a los avalúos, que es un gasto que debe realizarse dentro del proceso, las modificaciones que se han generado nos dan una ventaja, que ahora se puede trabajar con el último avalúo practicado hecho por la municipalidad hasta por 2 años. Después de eso hay que contratar un perito que haga el avalúo y eso es un gasto extra. Pero si ustedes están reportando los valores de la propiedad regularmente, ese valor de 2 años muy probablemente se ahorren esa plata. ¿Los de la municipalidad? Sí. Valen. Sí, claro, precisamente hasta por 2 años en tanto el avalúo se haya realizado en los últimos 5. Entonces eso es muy importante que tengamos claro que ese reporte del valor de la propiedad también nos puede ayudar después. Y por último, al tema de los testamentos no hay que tenerles miedo, es un tema de previsión, nada más. Y se los digo por experiencia propia, es más complicado enfrentarse a una sucesión sin testamento que enfrentarse a una sucesión con testamento. Sobre todo si, lamentablemente, por los atrasos del proceso empiezan a fallecer otras personas dentro del mismo proceso, porque eso involucra que otras personas van a entrar no necesariamente con los mismos criterios que tenían sus papás o los causantes de ellos a su vez. Entonces, la previsión es buena, creo que es importante que todos la tomemos independientemente de la edad que se tenga, sobre todo si hay bienes que ya hemos consolidado dentro del patrimonio familiar. Nos quedan 2 consultas para conversar con los compañeros que están en redes sociales. Don Clever Calderón nos pregunta, ¿cuándo hay que pagar a un notario para que lo haga a uno? ¿Cuánto se le debe pagar a un notario para que le haga el testamento? Depende que si tengo mucho o pocos bienes. Efectivamente, don Clever, va por un porcentaje eso se establece, hay un decreto de honorarios que es importante que ustedes también consulten en relación con los procesos, no solo en labores notariales, sino también en labores propias de los abogados. Eso es un decreto que publica el Colegio de Abogados, es fácil de conseguir, pueden meterse a SINALEVI, Sistema Nacional de Información Jurídica, o lo digitan en Google. Aranceles de honorarios de abogado Costa Rica y ahí les aparece. Y ahí va a salir las opciones. Sí. Doña Fanny González nos pregunta, buenas, tengo una consulta. ¿Es un proceso sucesorio mancomunado? Si una de las partes no está de acuerdo, ¿se puede hacer el proceso del otro 50%? Sí, efectivamente, se puede hacer y se pueden dividir. Entonces la acumulación se rompe y lo que se va es a un proceso judicial, efectivamente. Cuando el proceso es mancomunado y todos están de acuerdo, se puede realizar en vía notarial, hago la aclaración de una vez. Pero sí, cuando hay un tema de que preferimos separarnos, eso tiene que ir a vía judicial necesariamente para que se tomen los acuerdos delante del juez. Perfecto. Nos dicen también que si podemos volver a explicar qué pasa si mi pareja o mi mamá, mi papá no dejó testamento. ¿Cuál es el paso primero que debo de hacer? El primer paso que debe hacer, reitero, es, número 1, conseguir el acta de defunción. Número 2, hacer un inventario de los bienes. Número 3, conseguir un abogado. Son los 3 primeros pasos. A partir de ahí ustedes pueden ir determinando si hay otros elementos. El profesional en derecho está obligado a hacer, discúlpenme, un tipo de interrogatorio, de cuestionario en relación sobre el resto de actividades, beneficios, bienes que haya realizado el causante para poder identificar cuáles son las posibles aristas que tiene que cubrir de cara a la presentación de la gestión judicial. Es algo muy importante también que saquen todas las certificaciones, disculpen, eso se me olvidó, todas las certificaciones de posibles herederos directos. De herederos directos son certificación de defunción, obviamente, pero aquí sería aparte la certificación de matrimonio, la certificación de nacimiento de todos los herederos.
Con todos esos elementos ustedes acuden ante un abogado y él podrá determinar. Okay. Y el abogado tendrá que definirles cuáles son los procedimientos para localizar a aquellos que no estén en ese momento cerca. Y con esta pregunta cerramos. Jenny Jiménez nos consulta, ¿qué pasa si hay un avalúo reciente realizado por una institución financiera? ¿No sirve ese avalúo o siempre hay que hacer uno nuevo? No, doña Jenny, el avalúo sirve perfectamente. De hecho, el tema de la municipalidad, reitero, es un ahorro de dinero. Si usted además tiene un avalúo hecho por un perito en relación con una entidad bancaria, perfectamente usted lo puede presentar para el trámite respectivo. Okay. Porque eso daría fe de la condición en que se encuentra efectivamente el bien desde el punto de vista económico y patrimonial. Perfecto. Y nada más recordemos, don Randall, los ganadores del día de hoy fue Marvin Vargas del primer premio, que era una licencia Cyberfull, Clever Calderón, que se llevó el cafecito y también la licencia, y don Luis Vega, que fue el único que cumplió durante la semana de la parte del Café Tony, que tenían que darle me gusta a la página del café, darle me gusta a la página de nosotros, compartirlo. Es Luis Vega. Por favor, tanto a Luis Vega, Marvin Vargas y Clever Calderón, comunicarse con nosotros para coordinar el premio. Nos pueden escribir al WhatsApp de Experiencia o nos escriben a la página de Experiencia Contable, con mucho gusto para coordinar. Don Randall, para cerrar transmisión el día de hoy, las últimas palabras, un consejo para todos los que nos están escuchando el día de hoy, que tal vez le tienen miedo al testamento, como mi abuelito, que no quería hacer testamento porque después le quitaban las tierras. Sí, bueno, doña Ivette, primero mi abuelo también hizo exactamente lo mismo. Entonces, sí, miren, reitero, el testamento no es una fórmula de crear división, el testamento es una previsión. Y tengamos claro que lo que se va a distribuir es de nosotros, no es de nadie más. Eso implica que a quien le decidamos darle algo gratuito que no tiene previsto recibir, no tenemos por qué condicionarnos nosotros a que tenga que ser más o menos. Simple y sencillamente lo que creamos justo, correcto y adecuado. A mí mi jefe me enseñó que generalmente uno protege a la parte más débil de la familia. Entonces, con ese mismo criterio, en justicia, uno debería darle un poquito más al que tiene menos y darle un poquito menos al que tiene más. Pero en fin, cada cabeza es un mundo y cada familia es un universo donde está ese mundo. Entonces, reitero, no hay culpabilidad en distribuir lo que hemos ganado. Y eso es importante que lo tenga todo el mundo claro. No estamos creando divisiones, estamos tomando previsiones. Muchísimas gracias, don Randall, por aceptar la invitación. Espero que no sea ni la primera ni la última de tenerlo con nosotros. Realmente es un tema que te confronta como ser humano, porque hay que tomar una decisión de algo que uno no quiere que llegue, que es la muerte, ¿verdad? Igual es prevenir que nuestra familia esté en paz, así como nosotros el día que nos llame Dios estemos también en paz. Correcto. Entonces yo creo que es el mensaje que nos da don Randall el día de hoy, es prevenir, no le tengamos miedo al testamento, evitemos conflictos familiares, apoyémonos ahora en vida y que también se apoyen después de nuestra muerte y que todas las reglas estén bien ejecutadas y bien apuntaditas. Y recuerden siempre, asesórese con un abogado ya cuando tiene su familiar de confianza, su amigo de confianza, para que lo pueda cubrir en todas las decisiones que haya tomado a nivel de testamento, y no se deje presionar. Usted, son sus bienes, déselos a quien usted quiera. Correcto. ¿Verdad que sí, don Randall? Así es. Don Randall, me preguntan aquí en redes sociales, se me olvidó decirle, ¿dónde lo pueden contactar para cualquier consulta que le quieran realizar o sus servicios? Correcto, miren, yo trabajo, reitero, desde hace muchísimos años con el licenciado Marvin Matius en el bufete Matius y Asociados. Nosotros somos de Barrio del Sur, por Paso Ancho, estamos ubicados ahí desde hace ya 30 años, parece mentira. Y sí, el número de la oficina es 2227-2805 y ahí estamos a la orden. Cualquier cosita, con mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias, don Randall. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en redes sociales, a los que nos van a ver de manera diferida. Somos Proyecto Experiencia Contable, somos un sueño, objetivos, de todo relacionado con la parte social. Estamos sin fin de lucro y nuestro fin es educar, la capacitación, el colaborarles a ustedes
en conocimiento, porque nuestro lema es compartiendo conocimiento, experiencia y amistad, y el conocimiento de los abogados también se unen a experiencia contable como el día de hoy. Realmente a mí me encantó la capacitación y espero que a ustedes también, donde nos hayan visto, también les haya gustado. Terminando el programa vamos a hacer un videíto para rifar. Hoy estamos regalones, ¿verdad? Por ser el último día casi del mes. Vamos a rifar una rasuradora que nos la dio nuestro patrocinador Tecnomás para lo que es todo lo electrónico. Estamos grabando gracias a nuestro patrocinador también, que nos ha colaborado en ciertos productos. Entonces los invito a que también se queden después, hacemos la reflexión de nuestros testamentos y participamos en la rifa de la rasuradora. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, don Randall, espero volverlo a tener acá, fue un placer. Gracias. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes a partir de las 7 de la noche. Hasta luego.